¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube. En este canal divulgo diversos aspectos ligados con la psicología social, la psicología política, la psicología sistémica, entre otros temas que vengo abordando en este canal de YouTube. Uno de esos grandes temas es la psicología ecuatoriana. Cómo comprender la psicología ecuatoriana. Y uno de los elementos básicos para comprender la mente, la psicología y la cultura ecuatoriana, evidentemente, es recopilar la historia del Ecuador y analizar a los principales historiadores del Ecuador. Es decir, que la psicología y la historia no están desligadas. Para yo entender la psicología social, la psicología del pueblo ecuatoriano, la psicología ecuatoriana, tengo que revisar a sus historiadores. Y el día de hoy voy a analizar brevemente a dos historiadores muy importantes del Ecuador, como es Efrén Avilés Pino y Francisco Núñez del Arco. Dos historiadores que nos aportan a los psicólogos sociales, a los psicólogos políticos, a los psicólogos sistémicos, nos aportan desde su perspectiva de la historia, de su forma de entender la historia, para entender lo que es la psicología y la cultura ecuatoriana. Efrén Avilés Pino, un guayaquileño de ideas liberales, de ideas libertarias, independentistas, recopila lo que ha sido la historia de Guayaquil. Este guayaquileño habla mucho de José Joaquín de Olmedo y de ver varios personajes importantes de Guayaquil, esta ciudad, la segunda ciudad, o para algunos la primera ciudad del Ecuador, depende desde el punto de vista de cuál se lo mire. Guayaquil ha marcado en los últimos 70 años, ha sobrepasado incluso en población y en importancia económica a lo que es la ciudad de Cuenca. Antes de los años 50, quizá Cuenca era mucho más importante desde el punto de vista cultural, productivo. Lo sigue siendo. Cuenca y el Azuay en general es muy importante. Sin embargo, Guayaquil y la historia de Guayaquil, la historia del Ecuador, ha sido recopilada por Efrén Avilés Pino, este importante historiador guayaquileño y ecuatoriano. Incluso él generó lo que es la enciclopedia del Ecuador digital. Si ustedes ingresan a Google o buscan en el Internet la enciclopedia del Ecuador, van a encontrarse con las investigaciones que hizo Efrén Avilés Pino, que vivió entre 1947 y falleció hace pocos años, hace 13 años aproximadamente. En el año 2009 fallece Efrén Avilés Pino, este importante pensador, filósofo, historiador y escritor ecuatoriano y guayaquileño, y que reivindica mucho a José Joaquín de Olmedo. Por el otro lado, tenemos a Francisco Núñez del Arco, un quiteño, hispanista, escritor hispanista, historiador hispanista, que está en contra de los historiadores liberales, de los historiadores que reivindican la república, está en contra del liberalismo, de los historiadores liberales, de los historiadores socialistas. Entonces, Francisco Núñez del Arco es un hispanista, reivindica lo que fue Quito en España. Tiene un libro que se llama Quito fue en España, que publicó en el año 2017. Entonces, desde su perspectiva e ideología de derecha, desde su conservadurismo, desde la mirada política conservadora, hispanista, creo que ha hecho aportes muy importantes en su libro Quito fue España, y hoy tiene gran peso en YouTube, en el Internet y en muchos grupos hispanistas, sí, de toda Hispanoamérica, de toda América Latina, aunque a él no le gusten estos términos. Es un conservador en la historia desde el punto de vista hispánico, en contra de la historia republicana, en contra de lo que hoy es el Ecuador. Más bien él reivindica lo que fue
Quito, en España, lo que fue la Real Audiencia de Quito, una provincia del Imperio Hispánico. Entonces, son dos formas de entender la historia de Efrén Avilés Pino versus la visión de Francisco Núñez del Arco. Evidentemente que hay otros historiadores en el Ecuador muy importantes, también son contemporáneos. Enrique Ayala Mora también es un historiador socialista, historiador socioliberal, socialista y liberal, Enrique Ayala Mora, que también tengo un video que les dejo acá abajo en la parte de la descripción de este video. Vayan acá abajo a la descripción y ahí se van a encontrar con análisis que hago de la visión que tiene Enrique Ayala Mora respecto o versus la visión que tiene Francisco Núñez del Arco respecto a la historia. Con esto quiero decir, si es que escuchan profesores, estudiantes de la historia, que la historia, quienes escriben historia, quienes producen libros, obras, discursos sobre la historia, están cargados de ideología. La historia, evidentemente, que no es puramente científica, la historia tiene una mezcla entre filosofía y ciencia, y además con una fuerte carga ideológica. Ustedes ven aquí dos personajes que escriben historia del Ecuador, pero que tienen dos formas diferentes de entender a la historia y a la mente histórica del Ecuador. Efrén Avilés Pino, más guayaquileño, reivindica la historia de Guayaquil, reivindica a la ciudad de Guayaquil, reivindica los procesos independentistas, mientras que Francisco Núñez del Arco reivindica a Quito, reivindica lo que es la Real Audiencia de Quito, en contra de la República ecuatoriana, generada o aprobada desde 1820 y después, más especialmente en 1830, primero como Gran Colombia y después ya como república en 1830 como república. Entonces, Francisco Núñez del Arco se focaliza, el centro de su perspectiva histórica está más en el imperio hispánico y reivindicar lo que fue Ecuador, o más bien dicho, Quito, en España. Por eso es su título de su libro, Quito fue España. Entonces, hay dos formas de entender la historia y cuando un profesor también da clases de historia, depende su psicología, su ideología, sus pensamientos, se va a focalizar en ciertos elementos y va a dejar de lado otros. Eso es epistemología de la historia, eso es filosofía de la historia del Ecuador, eso es psicología de la historia del Ecuador. Entonces, por eso es que la psicología social, la psicología política, intenta estudiar cuál es la ideología de estos historiadores. Y bueno, con esto estoy terminando. Quisiera hacer mucho más largo este video. Ojalá haya un momento de alargar el análisis psicosocial de estos dos historiadores ecuatorianos, de la psicología política de estos dos historiadores ecuatorianos. Haré próximos videos y también va a depender también de cómo les guste a la gente en YouTube este tipo de videos para yo alargarme más. Te invito acá abajo que vayas a la descripción de este video, ahí vas a encontrarte con otros videos, otros historiadores que yo analizo en mi canal de YouTube, Enrique Ayala Mora, Federico González Suárez, Juan de Velasco, Alberto Acosta, Espinosa, entre otros, que son pensadores ecuatorianos muy relevantes y seguiré desarrollando más videos similares a este de aquí. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita y con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho, chao, chao.